cuenta que entró alguien y no le puse en la asistencia. Ahorita alguien entró para poner la asistencia. ¿Quién era? Maguaña me parece que fue. Fernanda Grijalva. 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 Ya, ahora Fernanda. Fernanda también, Hola, por Damián. favor. Verá, chica Grijalva, ahorita que me estoy diciendo, también me hace falta tareas suyas, notas suyas, creo. Tengo que ver eso, ¿no? Bueno, el, todo lo que tiene que ver con la elaboración del informe final, ¿hay algo que no les quede claro en este momento para poderles explicar? Porque ahora vamos a pasar a una serie ¿cómo es?, de requerimientos que exigen las normas APA, para que ustedes se den cuenta cómo tienen que enumerar, cómo tienen que citar y algunas cosas que exige la norma, ¿no? De acuerdo, o sea, sí se recuerdan ustedes la estructura del informe final, ¿verdad? Yo ya les di una clase a ustedes al respecto, ¿sí? Sobre este documento que está aquí, en donde les hablé de las páginas preliminares, la portada, la certificación del asesor, página de la aprobación del tribunal, acta de decisión de derechos, todo eso ya les expliqué. ¿Sí recuerdan o se olvidaron de esa clase? ¿O no, o a ustedes no les he dado aún esa clase? Hablen. Ya les di a ustedes esa clase, Dylan, ¿usted se acuerda de eso? Porque como son varios cursos, de pronto Sí, ya no sobre... creo, Estoy Damián. medio con Ya, malo con el internet, a mí no está bonito, se entrecorta ya, todito lo que entonces hablan, no sí, escucho. sí, yo sí les tengo grabado porque también ya les subo, ya les voy a subir también al aula virtual esa clase, que sí estamos. Ahora lo que vamos a ver es, miren, cuando ya están ustedes elaborando su informe final con todos los datos, que son solamente 5 capítulos con los que ustedes ya están bien claros en ese asunto. Vamos a hablar ahora sobre las normas APA, algunos elementos nada más, ¿no? Ustedes tienen ya unas encuestas, tienen ustedes como herramientas de aplicación e instrumentos, ustedes hicieron encuestas, entrevistas con una serie de preguntas, ¿cierto? Les dije, ustedes tienen que tabular. Cada uno de esos cuadros, ¿no?, o tablas, tienen que ir numeradas y poner el nombre. Es importante poner, de acuerdo al número de la tabla que vaya, por ejemplo, primera pregunta, tabla 1, si es que es el caso, ¿no? Le ponen el nombre de la tabla, básicamente se suele poner la pregunta de la tabla, ¿no? O si ustedes ponen tabla 1 y en general, ¿no es cierto?, pregunta número 1, o le pueden poner ustedes posiblemente, si quieren, las variables que están estudiando. Si hay una variable y 5 preguntas, ponen la variable, en fin, como ustedes consideren y le puedan ordenar a su tabla, ¿no? Y yo, por mi parte, como ustedes tienen que hacer, hay un pastel y una tabla por cada pregunta, entonces por cada pregunta haría yo, le numeraría tabla 1 y el nombre de la pregunta estaría ahí. ¿Qué nomás entran en la tabla? Ustedes fíjense en la forma que tiene que ir la tabla, ¿no? Aquí hay un ejemplo que solamente se pone en las líneas. Esto está de acuerdo a las normas APA de la edición 16, me parece que es esta, ¿sí? Sí, edición 16 es. Las tablas se ponen solamente estas líneas como lo ustedes están viendo en esta figura, ¿no? Va la tabla, el número de la tabla y el nombre de la tabla. El número y el nombre de la tabla. La tabla solamente van líneas horizontales, no van a líneas como es horizontales, como es verticales, sino solamente horizontales. Solamente se ubican estas líneas horizontales. Aquí posiblemente en cada una de sus tablas ustedes tienen una explicación de la tabla. Aquí viene, ¿no?, si es que existe alguna nota. Pero nosotros en su trabajo, ustedes no va una nota como es explicativa, sino va la descripción, va la interpretación. Recuerden, ¿no? Va la tabla con el pastel, el número de la tabla, el título de la tabla, el nombre de la tabla, y abajo va su explicación, su interpretación. Porque ya para la solución que vaya a dar usted, se van a basar con los datos que está arrojando la pregunta de acuerdo a lo que han contestado,
pero básicamente su interpretación es la que va a definir qué tipo de solución va a dar en el capítulo 5, que es la propuesta, ¿no? Esta es la redacción que ustedes pongan aquí, toda la parte literal que ponen aquí, es la que justifica la propuesta que usted está desarrollando en su proyecto de investigación, ¿sí? También tenemos, si ustedes tienen figuras, como por ejemplo cuadros sinópticos como el que ustedes tienen aquí, tienen que también ponerle de la misma manera las figuras que van, el nombre de la figura en cursiva, al igual también que acá las tablas también van en cursiva, ¿no? Recuerden, el nombre va en cursiva, ¿no? Aquí va, seguramente si ustedes tienen cuadros que me imagino que la mayoría sí, sobre todo cuando se tratan por ejemplo, el árbol de problemas, donde están las variables, las causas, están los defectos, y ahí tienen un cuadro que está dentro en la problemática, entonces va la figura, el número de esa figura y la interpretación, lo que representa esa figura, ¿no? Que se denomina como nota de la figura. Aquí sería el árbol de problemas, le ponen el número, todas tienen que ir numeradas, para cuando en el momento que ustedes están haciendo el índice, en el índice va los contenidos por cada capítulo y subcapítulos, y también tiene que poner luego abajo el índice de las tablas y abajo si es que hay figuras, ¿no? También hay gráficos, o si hay gráficos o fotografías también tienen que ir, ¿no? Ahora bien, la mayoría de este material que están viendo ustedes ahorita, que es un informativo de cómo plantear las citas cuando ustedes están copiando, citando, no voy a decir copiando ya porque la palabra suena fea, decir que copien los textos, pero se cita, la palabra correcta es citar, ¿no? Recuerden que cuando ustedes sacan algo de algún libro, de algún artículo científico, de alguna revista, ustedes tienen que citar de cuál es la fuente bibliográfica de la cual ustedes están colocando su marco teórico o la propuesta en cuanto teórica de lo que sustente su propuesta. Entonces, nosotros tenemos las citas, hay diferentes tipos de citas, ¿no? Hay las citas que son cita textual y citas no menos de 40 palabras. Aquí la cita de expresión parcial, no voy a permitirme leerles, dice, ¿no? Dice, la cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen y fuente de consignación dentro de la estructura del texto. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de una nota de pie. Ya no se pone nota de pie ahora, ¿no? O sea, en esta edición. Y dependiendo del tipo de norma que estemos usando, pero okay, como aquí estamos utilizando las normas APA, tienen que ustedes tomar así la forma de referencia. Entonces, no hay notas de pie, ¿no? Dice, como es en otros estilos, la cita ofrece información sobre el autor, el año de publicación, y que conduce al autor a las referencias que deben ser consideradas al final del documento. Siempre, todas las citas que ustedes están poniendo van al final, como una especie de índice de resumen, van al final de cada capítulo, se tiene que poner, ¿no? Las citas de dónde se han ido, tienen referencia, ¿no? Miren, escuchen lo que dice aquí. La cita ofrece información sobre el autor, el año de publicación, que conduce al lector a las referencias que deben consignarse al final del documento. Básicamente hay dos formas de realizar una cita, dependiendo de lo que quiera enfatizar en ella. Ustedes pueden poner cuantas citas quieran, ¿no? O sea, no hay un límite de citas, pero tampoco hay que exagerar, ¿no? Básicamente hay dos formas de realizar una cita, dependiendo de lo que se quiera enfatizar contra ella. En el primer caso, bueno, también cuando lleguemos al documento Word, les digo cómo pueden ustedes citar con mayor facilidad, ¿no? Aquí vamos de la parte teórica de las citas. En el primer caso, se hace un énfasis en el autor cuando se quiere citar o resaltar el pensamiento o la posición específica de alguien o de algún tema. Por otra parte, en las citas basadas en el texto, se quieren hacer referencia a una frase o teoría específica en la cual el autor tiene un papel secundario. De la misma manera, la cita se puede realizar de manera textual o parafraseada, para lo cual es relevante el número de palabras citadas
para la configuración de la cita y cómo se debe, y se cita de la siguiente manera. Mire, cita textual, te pone, una cita textual es cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos, ¿no? Para que uno entienda que existe más, ¿no? Y es para que se recurra al libro y se verifique, ¿no? Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de publicación y la página en la cual el texto se ha extraído. Del formato de la cita variará según el énfasis o el autor o el texto. Allá vamos a ver algunos ejemplos de aquí. Aunque yo ya les di, también en una clase está grabada el tipo de citas y cómo tenían que poner. Recuerdo, ustedes solamente regresen a las clases anteriores, ¿no? Cuando hablamos sobre las citas, ¿no? Era sobre si mal no recuerdo, era cómo ordenar los datos. Cuando la cita tiene más de 40 palabras, se escriben inmersa en el texto, entre comillas, y sin cursiva. Se escribe un punto después al finalizar la cita. Como ejemplo, miren, aquí tenemos una cita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Perdón, voy a agrandarle un poquito más, me parece. Aquí. Un poquito menos, ¿no? Aquí hay una cita, ¿no? Yo quiero que ustedes vayan, aunque ustedes tienen referencia en su aula virtual, pero ¿qué hay que resaltar acá? Y está lineado, mire. Lo importante, ustedes están haciendo su comentario, la primera parte es lo que usted está diciendo. Cuando ya quiere afirmar lo que algún autor dice algo con referencia a lo que usted está emitiendo como su criterio, y hay una cita de algún autor, que alguna teoría le afirma lo que usted está diciendo o se basa en ella, viene la cita. Entonces, ¿cómo se pone? Primerito, ojo, miren, va el año, primero va el apellido del autor, el año, ¿no? Y ¿qué es lo que dice? Entre comillas, lo que está copiando, fíjese, o mal dicho, citando. En este caso, fíjese de dónde va la cita. Frase textual, entre comillas, lo que exactamente dice el autor, va entre comillas y copian exactamente radicalmente tal y como está en el libro, ¿no? Y ponen en dónde está la página de donde ustedes sacaron la cita. Fíjense en estas líneas, dice frase textual, entre comillas, año, apellido. Este es el cuerpo de la cita, que está entre comillas. Al final de la cita tienen que cerrar comillas, poner el número de la página, ¿no? Y terminan, ¿no? Cerrando con signo de interrogación, como se llama, de corchete, ¿no? El punto, ¿no? Y luego viene el texto. Aquí estamos poniendo dos citas, ¿no? Miren, texto suyo, la cita, y luego viene su texto. O sea, usted sigue, continúa, usted como que usted está redactando. La cita es como algo que le afirma que algún autor, algún teórico, ¿no? Con el cual usted se apoya su afirmación, su proposición, sea hasta negativa o positiva, dependiendo, ¿no? Tenemos la cita basada en el texto, o sea, visto en un poquito más amplia, más de 40 palabras acá. Frase textual entre comillas, es igualito, ¿no? Fíjense en acá. Desde que van a citar, lo que van a citar siempre van entre comillas, no son letras entre cursivas, solamente lo único que tienen que poner son, recuerden, está poniendo su texto, usted está redactando su propia idea, es decir, su propia interpretación de lo que está enseñando. Cuando ya va a citar a alguien, ahí es donde usted abre comillas, ¿no? Y aquí está al final. Recuerden que en la cita anterior empezamos con el autor, el año, el apellido. Fíjense lo que tenemos aquí, ¿no? Tenemos el año, el apellido y empezamos con comillas. Si cierra comillas, pone el número de la página del libro que usted ha citado. La diferencia de la otra es que le pone al final, abre comillas, cierra comillas y empieza con el apellido, el año, la página y termina con el punto, ¿no? ¿Entiende? Las dos al final de la cita, ¿no? Y luego continúa con su texto. Cuando dice aquí texto,
es lo suyo, lo que usted está escribiendo. Luego viene lo que cita del libro y luego continúa con su propio texto. Recuerden, es como que usted estuviera conversando, o sea, así es la manera de, como que estuviera narrando, está transcribiendo. Esta ya es su propia literatura. Las citas cuando son un mayor de número de palabras, que son aquí 40, que son más, o sea, y es un texto mucho más extenso. La mayoría de ustedes suelen hacer textos bien largos, ¿no? Los que saben realmente, trabajos que he visto que sí citan. Cuando estaban haciendo ustedes la problemática en el plan de investigación, yo vi la mayoría, ¿no? De que sí estaba citando, yo anticipé y dije, es importante porque no es suyo, no es su propiedad. Si ustedes no citan, corren el riesgo que si en un trabajo que sea publicado, pueden ser demandados. Es la importancia de citar, porque cuando usted firma la autoría en un trabajo, quiere decir que usted es responsable de ese trabajo. Y si en ese trabajo usted ha copiado algo de alguien, ha citado a alguien y no le ha puesto ni el autor, ni la página, ni nada, y hace como que fuera suyo, y si alguien que está leyendo y puede reconocer lo que usted está diciendo como de otra persona, puede ser sujeto de una demanda. Entonces, bien, las citas que tienen más de 40 palabras se escribe aparte del texto con sangría, sin comillas y sin cursiva. Al final de la cita se coloca el punto. Antes de los datos, recuerda que las citas con menos de 40 palabras del punto se pone después. De igual forma, la organización de los datos puede variar según donde ponga el énfasis, al igual que en el caso anterior. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Una cita que va de más de 40 palabras. Recuerden que primero viene su texto, ¿no? En este momento, si algo sucede en un electrón, está haciendo como ejemplo, ¿no? ¿Y en dónde viene su cita? Le ponen, fíjense en que tiene una sangría aquí. ¿Sí ven? Aquí está justificado, ¿no? Y tienen ustedes una sangría, luego vamos a los tipos de sangría que existen, ¿no? Esta es una sangría inglesa, fíjense que viene más adelante, ¿no? Y lo que no veo acá, y me acuerdo que usted, en los normas DAPAS es que usted tiene que coger el texto y tiene que estar justificado. No puede quedar esto como dientes así, ¿no? Aquí hay un error en ese sentido. No siempre tienen que estar justificados, ¿no? Tanto al lado izquierdo como al lado derecho. No puede quedar estos dientes así como está aquí, ¿no? Pero bueno, para el caso, porque seguramente está así porque el texto vendría a ser un poquito más acá, de dónde viene, de dónde se desprendió este ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense en la cita, viene, ¿no? Lo que pide la cita, recuerden, ¿no? Lo único que empieza es poner, al final de la cita ponen el punto y vienen los datos. ¿Qué nomás se pone? Lo más referencial de la cita es el apellido, el año y la página. Estos son los datos al final de la frase citada, ¿no? Lo que le reconoce a la cita es porque usted, al citarle, le achica, o sea, no está dentro de todos los márgenes completos, sino que tiene una entrada. Eso significa que usted está citando. En algunos casos, por ejemplo, en otras normas, le hacen en negrita, bajan el tamaño de la letra y le ponen en negrita las citas que son de más de 40 palabras, ¿sí? Entonces, la cita basada en el autor, esta es otra cita, referencia del autor al principio de la cita. En esta recuerden que está al final, acá, esas son las diferencias, ¿no? Va en cambio al principio, referencia del autor al principio de la cita. Esto ya es de acuerdo a la preferencia de ustedes, ¿no? Si ustedes cuando están narrando, están escribiendo y le hacen mención a la persona, entonces le hacen al final. O si quieren ustedes, le citan, dice tal señor Kuhn, por ejemplo, en el año 2009, afirma que, y ponen la cita que corresponde a la que ustedes han visto. Al final, cierran entre paréntesis el número de la página de donde ustedes citaron. Y hay también que tener en cuenta que las citas, ¿no? Siempre tienen esta sangría, ¿no? En algunas cosas, como les decía, en algunas normas suelen ser cerradas de los dos lados, ¿no? Tanto del lado derecho como del izquierdo, ¿no? Pero en este caso solamente es así. Son más sencillas estas normas DAPA. Yo, bueno, para que esté bien. Cita de parafraseo, que es decir, lo que dice la persona, pero usted lo dice de una manera distinta. También hay que citar. No porque usted cambie la palabra, quiere decir que sea suyo. No, por eso se llama parafraseo. En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor, o sea, con sus propias palabras.
En esta cita es necesario incluir el apellido del autor, el año y de la publicación. Asimismo, puede variar de acuerdo al énfasis que haga. Una cita de parafraseo de ejemplo anterior podríamos ver, ¿no? Aquí está el ejemplo, el texto suyo, lo que está citando, lo que está diciendo la persona y luego su texto. Al final de lo que ha dicho la persona, usted puede, primero empieza con un punto y empieza la cita, ¿no? Y termina con el nombre del autor, el apellido, el año y el punto donde termina. Entre paréntesis está el apellido y el año del autor, ¿no? Aquí, en cambio, si ustedes se fijan, no está puesta la página, ¿no? Cita basada en el autor. Aquí quiere decir que es una cita tal y como ha escrito ya no hay una parafrase, quiere decir que no son sus palabras, pero la idea de otro autor, sino que aquí es copiando, por decirlo así, exactamente lo que está en el libro, es una cita textual. Referencia de autor al inicio de la cita, aquí, si se fijan, lo fácil de esto es ¿no? Cuando termina un párrafo, el siguiente viene no, aquí, una sangría tiene aquí. La cita empieza antes de empezar, está el apellido y el año, entre paréntesis solamente el año, y hace la referencia y después viene su propio texto. Entonces, estas pequeñas cosas son detalles que muchas veces, seguramente, miren, su profesor o tutor de trabajo de grado, el asesor, ¿no? Va a tomar en cuenta todo este tipo de cosas que les estoy manifestando ahorita, estas reglas, estas normas, ¿no? Pero posiblemente en algún momento él, por A o B circunstancias, se le pasa algo, o le manda a corregir y usted se olvidó de poner algo, y se le fue a él y también se le fue a usted. El momento en que están cogiendo los lectores de su trabajo, entre los lectores, ¿se acuerdan que yo les decía a ustedes para validar los instrumentos de investigación? Tenía que tener un técnico o un especialista de su área, y el otro un metodólogo. El metodólogo de investigación va a tomar mucho énfasis en lo que les estoy mostrando en este momento, ¿sí? Entonces, él sí se va a fijar en las normas, él no le interesa mucho el contenido de su trabajo de investigación, ¿no? Tanto así, les digo, o sea, él lo que se va a fijar, esto por experiencia propia, les digo, generalmente los metodólogos, no, más allá, obviamente leen el trabajo, ven si está bien ordenado, si está bien redactado, si hay coherencia en lo que está diciendo, ¿no? Si de una frase a la siguiente está bien encadenada, está bien condenado, ¿no? Y si de pronto no, le puede llamar la atención. Pero en lo que más se fijan son en este tipo de cosas que le estoy diciendo. Si han citado o no están y cómo han citado, ¿no? Aquí tenemos, a ver, 2.3 reglas según el número de autores. Si hay 2 o 3 autores, hay que ponerles de esta forma. Cuando son 2 autores, sus apellidos van separados. Y si se publica en inglés ¿no? Aquí se pone cuando está en inglés, ¿no? Dice Rosselló y Conver. Esa es la forma de poner. O sea, aquí lo que está haciendo referencia, más allá de de la cita en general, lo que está haciendo, poniendo énfasis, es que pone los 2 apellidos, el apellido del uno y la Y, de I. Coulter, ¿no? Rosenblum y Coulter. No están poniendo nombres, hay que decir 2 apellidos, quiere decir que hay 2 personas que han hecho un planteamiento, una proposición, una teoría. Entre puntos de aquí, entre puntos B, quiere decir lo que sería más adelante, ¿no? Entonces, esto cuando va al principio, en las anteriores, y cuando va al final, lo hacen entre paréntesis, ¿no? Ponen los 2 apellidos con el I, y incluido el año. Cuando va al inicio, va así, y cuando va al final, va así. Estas son las diferencias cuando se cita a 2 autores, ¿no? Aquí la única diferencia es si usted le va a citar al principio o si le va a citar al final. Recuerde que cuando le cita al principio, siempre recordará que tenemos que poner comillas,
¿no? Aquí 3 o 5 autores, igual, no tiene que poner. Hay veces dice, cuando son 3 a 5 autores, la primera vez que se cita se indican los apellidos de todos. O si usted tiene, por ejemplo, mire un libro y que cita una sola vez, tiene que ir las 5 apellidos de las 5 personas. Pero si usted va a sacar varias citas, ¿no? Del mismo libro, que son de 5 autores, miren lo que nos dice la norma. Cuando son de 3 a 5 autores, la primera vez se citan, se indican los apellidos de todos. Posteriormente se cita solo al primero y se agrega al segundo, al segundo se agrega el al. O sea, quiere decir que hay más autores, ¿no? Seguido del punto. Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que se pone para no estar poniendo los 5 apellidos. ¿Entienden? Se pone esto nada más. Et al, entre paréntesis y punto, ¿no? Acá vamos a ver el ejemplo que generalmente. Miren, aquí están, es Reisner, coma, Mickels, 2, Mackenzie, 3, y Mark. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 autores tenemos aquí. El año donde han publicado, y dice que es lo que han dicho, que aseguran, y entonces va así. En caso de que el ejemplo que sigue más adelante, ¿no? Solamente se pone, en vez de repetir lo mismo que estamos acá, los 5 apellidos, solamente se pone Reimers, et al punto y el año. ¿No? Eso hay que tomar en cuenta. Se han podido evidenciar esas circunstancias en varios experimentos, entonces aquí solamente estoy poniendo ejemplos. Lo importante de acá de las citas es ver los ejemplos, ¿no? Y cuando ustedes vayan a citar, ustedes fíjense en qué cita les es más conveniente. De acuerdo, si tienen 2, 3, 4 autores, lo que nos está indicando aquí la norma, ¿no? Eso es lo que hay que ver. Cuando es un autor corporativo, quiere decir que es una empresa. En el caso de que sea un autor corporativo, se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La primera vez, por ejemplo, cuando es Sony o es de pronto alguna empresa muy importante, como por ejemplo en los Huawei, en las empresas, ¿no? De nombres, Philips, ¿no? En fin, las marcas que hay. Aquí cuando son corporaciones se ponen de las 7 maneras. Mire, según la Policía Nacional, es PONAL 210. Los domicilios de Policía Nacional ponen nada más, es la forma de ir poniendo. Cuando ustedes no tienen conocimiento de alguien que lo puso, o sea, no hay una referencia de quién lo dijo, y hay algo muy importante que se ha dicho, pero a alguien le pertenece, pero no está puesto, es anónimo, ¿no? Cuando el autor es anónimo, en vez del apellido se coloca la palabra anónimo, y se tiene en cuenta las 3 reglas anteriores, igual que lo anterior, ¿no? La cita de una cita, cuando por ejemplo en algún libro un autor cita a otro autor, y usted tiene la misma idea, no tiene la cita original, entonces usted tiene que citar al autor que lo citó. Fíjense aquí. Se realiza la cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Por ejemplo, si se está leyendo un libro de Stephen Hawking y este cita una opinión o afirmación de Roger Pons, se cita así. Porsche, como citó Hawking en el 2010, piensa y se pone lo que está diciendo en cuanto al texto, ¿no? Las notas. Cuando se realizan párrafos, se aplican o se explican lo desarrollado en texto, estos deben marcar con un índice, como un índice. Ubicar al final de la página o después como referencia bibliográfica, es un total de 2. Cuando tienen muchas notas, recordarán que van numeradas también, ¿no? Para poner un índice de notas, ¿no? También de referencias. Dice, las referencias son un listado con la información completa de fuentes citadas. Al final de cada libro, ustedes van a darse cuenta que tenemos un montón de citas y referencias. Y cuando ya se cita, ¿no? En la mayoría de los libros, sobre todo en artículos, cada cita va numerada y al final del libro o del capítulo se pone como una especie de índice todas las citas que se han nombrado ahí. Pueden ser 5, 10, 15, 20, etcétera, dependiendo del número de citas que vayan poniendo, pero va al final y se pone a manera de índice también, ¿no? No se pone no va en el índice, recordarán eso.
O sea, no van en el índice, las referencias, las citas, no van en el índice, van en donde se están haciendo notas o referencias, ¿no? Las referencias son un listado de información completa de las fuentes citadas en el texto que permiten identificarlas y localizarlas por las cerciorarse de formas de contenidas y complementarla en caso de ser necesario. En fin, ¿qué más tenemos aquí? ¿Cuál es la diferencia entre lista de referencias y bibliografía? Ya. Cuando ustedes han hecho una investigación de unos 2, 3, 4 libros o 5 libros, dependiendo, generalmente para los trabajos de maestrías, doctorados, hay un límite, me parece que son más allá de 30, 40 libros que tiene usted que poner, ¿no? Que tiene que, mínimo, usted tiene que revisar para poder hacer sus proyectos de investigación. Entonces, ahí sí hay casos en donde es importante, cuando citan los libros, poner la bibliografía. Y la cantidad de citas y referencias no son lo mismo. Recuerden, acá dice, en la lista de referencias del autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. En la bibliografía, usted puede poner, si es que revisó un libro, pero no puso nada de ese libro, pero le ayuda a usted como referencia bibliográfica, lo pone. Es decir, que hubo un libro que de pronto no citó nada, pero de pronto se dio cuenta que ahí había otras cosas que le importaban, pero no están citadas en su libro. Pero revisó, o sea, hizo su investigación en esos libros. Es importante que usted también cite esos libros con los cuales usted también ha consultado. Eso es importante también poner, ¿entienden? Vuelvo a leer, dice, en las listas de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. En este sentido, una lista de referencias cita trabajos que apoyan especialmente a un artículo en particular. En contraste, una bibliografía cita trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para una lectura posterior y pueden incluir notas descriptivas, como por ejemplo, ¿no? Me imagino que dice American Fiscal Digital Association 2002, página 223, dice en el ¿no? En el estilo APA se usan solamente referencias. Importante, todos los autores citados en un cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias al final. Nunca debe referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa. La lista de referencias se organiza en orden alfabético y cada una debe tener sangría. Aquí es importante, fíjese, ¿no? Lo que nos está siguiendo las normas APA. Que usted no puede descuidar, si usted cita a alguien, ¿no? Y al final, en las referencias, no le pone, no le coloca al final, es como que lo estuviera ignorando. O de pronto, posiblemente usted pone una cita abajo como referencia y en ninguna parte de su escrito está. Puede que pase, o sea, ese tipo de cosas suelen pasar. No digo que de pronto intencionalmente, ¿no? Se pueden escapar ciertas cosas. O de pronto, cuando usted está revisando su trabajo, ¿no? Hay una cita, una referencia que usted ya no le gustó. Dijo, no, esta cita no le quiero poner. Y le borra. Pero al final, del capítulo, usted hizo el listado de notas y ella anotó esa. Entonces, esa es una falla que usted tiene que corregir. Si quita el texto, también tiene que quitar la nota. ¿Entienden? Abajo, donde le ha puesto la referencia, ¿no? Bien, es importante, todos los autores citados en un grupo de texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias del final. Nunca debe referenciarse a un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa. Lo que les acabo de explicar, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. ¿No? Muchas veces uno cuando está corrigiendo trabajos, o sea, está y dice, hay un texto que está de más o de pronto no le apoya lo que usted quiere expresar y sencillamente le quita y ya citó y ya está puesto como referencia. Entonces, si usted quita acá, recuerde también sacar de la referencia. ¿Cómo se ponen estos? Miren, aquí esta es una sangría francesa para la cita, ¿no? ¿De dónde ha sacado? Sangría francesa, ¿no? El volumen, número, eso es dónde ha sacado, de dónde usted, esto va parte del listado al final, ¿no?
Cada libro, las primeras páginas, trae la identificación que provee toda información necesaria para realizar la referencia biográfica. La página que usted encontrará será similar a esta. Estos son referencias, ¿no?, que nos indican a nosotros para que se dé cuenta, aunque es tan sencillo de darse cuenta en un libro, ¿no? Pero de todas maneras, en las normas APA nos hacen que nos fijemos, ¿no? Cuando vemos la carátula de un libro, hay que darse cuenta cuál es el año de la edición, ¿no? Entonces aquí nos están indicando, por ejemplo, la edición, nos está enseñando dónde está ubicado el autor, la ciudad, aspectos muy importantes que se deben considerar, y dicen, cuando citamos nosotros a un libro, citamos el autor, el nombre del autor, citamos el año, citamos el nombre del libro, ¿no? Y generalmente el editorial. Y cuando estamos viendo en el libro, generalmente hay veces personas, no sé, caso de ustedes, o habrá casos, que no sepan cuál es el nombre del editor, o no sepan cuál es el año de lo que están copiando del libro. Entonces tienen que irse al libro, a la página carátula, y buscar esas referencias, ¿no? No la última edición siempre, ¿no?, que se tiene que poner, ¿no? Cuando fue editado y cuando fue reeditado, eso también hay que ir tomando en cuenta. Esos son las referencias que se toman en cuenta en un libro. Aquí, lo que están viendo ustedes aquí como ejemplo, es un libro y nos está indicando, ¿no?, dónde está ubicado y qué es lo que tenemos que nosotros darnos cuenta, ¿no? El nombre del autor, dónde va, ¿no? Para que reconozcamos editorial, año, nombre del autor, título de la obra. Eso es todo aquí. Les digo, esta norma básica que tenemos de la norma ZAPA, la tienen ustedes en su aula virtual, ¿no? Está subida, este material. Aquí uno se consulta, mire, no, yo sé que esto, por ejemplo, no tenemos guardado en la memoria, pero sin embargo, cuando estamos haciendo el trabajo y ya toca depurarlo, acudimos. Yo, por ejemplo, ¿no?, yo hago mi trabajo y después voy depurando, voy viendo si es que he citado bien o no he citado bien, lo que generalmente es lo que nos llama mucho la atención los asesores, lo que se ponen mayor énfasis, ¿no? Eso es. Y aquí hay varios ejemplos, ¿no?, del tipo del autor, cómo se cita, ¿no?, el apellido, el año y el título de la obra. Cuando se trate de un libro con un autor, el libro con un editor, los capítulos son escritos por diferentes autores. Aquí pone de qué manera se pone cuando son varios autores. Entonces, el apellido, el editorial, el año, el título de la obra, y abajo a continuación también el mismo, el otro autor, ¿no?, cuando son dos, se pone igualito, como estamos viendo acá. Los libros electrónicos nos dan el ejemplo de cómo poder desarrollarlos, ¿no? Los libros electrónicos o digitales. En fin, aquí se va repitiendo muchas cosas. Vamos acá, quiero ver más ejemplos de lo que tenemos. Cuando son publicaciones o revistas o artículos científicos, ¿no?, y ustedes sacaron una frase de ahí, una cita importante de ahí, ¿qué es lo que tenemos que nosotros tomar en cuenta de una revista? El nombre de la revista, el volumen y el año y el número de páginas de la revista, ¿no? Y eso es lo que se cita después, pero es lo que se toma en cuenta siempre, ¿no? El título del artículo, los autores. Aquí está haciendo una referencia, ¿no? Quisiera poner esto más amplio. Quiero ver si es que puedo coger. No le puedo hablar así. No, aquí está un ejemplo de una revista, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Siempre van ustedes a ver, ¿no?, el nombre de la revista, el volumen, el año, el número de páginas. ¿Qué nomás tenemos que ver? El título de la revista o de la publicación. Hay que tomar en cuenta. Aquí, por ejemplo, hay varios autores para estos artículos, ¿no? Ustedes decían, por ejemplo, que es un abstract es un resumen de la investigación científica que han hecho. Estos son ejemplos de cuando vemos nosotros revistas, ¿no?
Cuando vemos nosotros artículos científicos, ¿no? Siempre los artículos científicos también son referencias muy importantes, que hay que fijarnos de los artículos científicos. Obviamente, el título del artículo, ¿no? Y los autores o el autor es lo más importante. Y también dónde ha sido publicado el artículo, que dice nombre de la revista, el año y el volumen, el número de páginas. Entonces, esas son las referencias que hay que tomar en cuenta en el momento que nosotros estamos citando algún artículo. Y hay algo muy importante que me encantaría decirles o compartirles, miren, lo más actualizado, cuando uno está haciendo una investigación bibliográfica, hay que ver las ediciones que estén más cerca, ¿no? O sea, máximo unos 5, 4, 3 años anteriores. No hay que buscar investigaciones demasiado alejadas del tiempo, por un lado. Y cuando vemos investigaciones científicas recientes, les digo, lo más para estar mejor actualizado nosotros en conocimientos, en todo, es ir y buscar los artículos científicos, que son resúmenes prácticamente de las investigaciones que ya se han hecho y que pueden generarse datos muy importantes para su investigación, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? de lo básico de artículos científicos, ¿no? Nos ponen, aquí está la parte titular, ¿no? Así los datos que se va a poner de un artículo. ¿Qué nomás se pone? El nombre de los autores o autor, ¿no? Los autores separados por coma y el último se pone I al final. Cuando ya, por ejemplo, si son, miren, aquí dice, si son 5 autores, ¿no? Van poniendo los apellidos por cada autor, le separan con una coma. Pero el último ya no le separan con una coma, sino que va separado punto, coma y la Y, que es I Humera, que sé que él es el último. No de importancia, pero sí el último de pronto si lo podemos ponerle en orden alfabético, ¿no? Cuando son varios autores. Luego viene, ¿no? Fíjense, va el apellido y la sigla del nombre, ¿no? El apellido y la sigla del nombre. El apellido y la sigla del nombre. Y Hurken.o. Luego viene el año y obviamente el nombre o el título del artículo que se va a generar. Otros datos que hay que tomar en cuenta son el número y volumen. Esto siempre va, fíjese lo que la norma nos dice, que va en cursiva. Va el número de páginas, si son 120, aquí el ejemplo nos dice que son 122 páginas y el artículo de referencia está en la página 31, ¿no? Es lo que está diciendo acá. En cambio, en cuanto a la revista, habla de qué volumen es. El volumen, el número de volumen es el segundo volumen, ¿no? 102, esos son los números que está avisando. El nombre de la revista también va en cursiva, eso, así es como se citan, ¿no? Los artículos cuando usted toma el artículo. Y yo estoy convencido que la mayoría de trabajos que uno hace cuando ustedes buscan y googlean, todos ustedes piensan que están cogiendo de libros y citan solamente la página de donde se bajaron. Pero recuerden que la mayoría de trabajos que están publicados en Google, ¿no? Y si bien es cierto, hay una referencia en cuanto a la página digital, pero tienen que darse cuenta que son publicaciones científicas de revistas que ya han sido editadas. Entonces, eso también tienen que tomar en cuenta. Si usted le tome como un dato electrónico, va a esta referencia, pero es demasiado ligera esta, o sea, no tiene tanta veracidad, o sea, para poder comprobarse que esto, ¿no? Estos datos en cuanto a la referencia, cuando hablamos de un artículo científico, ¿no? Y cuando son artículos, dice aquí digital, objetos de identificar, dice de o índice, no sé qué significará, pero me parece que son de páginas electrónicas. En fin, ¿qué más podemos ver? ¿No? Es igual. Artículo impreso, artículo cuando es impreso, ya vimos hace un momento, ¿no? El apellido, cuando es uno solo, el nombre del artículo. Bueno, aquí lo más importante que me gustaría que vean es cuando ustedes vean, estas son las referencias, ¿no? Que están puestos con líneas verticales y horizontales, que es lo importante, lo que deben tomar en cuenta. Acá ya está puesto el ejemplo simplemente sin indicar eso, pero sí están citadas. El apellido, los dos apellidos que tiene aquí, el año, título del nombre, dice título del artículo, nombre de la revista, el volumen, el número aquí es
la referencia de cómo va citado, ¿no? Aquí le explica claramente lo que tiene que poner, y el ejemplo está aquí abajo, ¿no? Aquí le dice la referencia, cómo es un artículo cuando es bajado del internet, que es online. Le dice aquí cómo poner los apellidos, el año, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, es un número, las páginas totales y la página donde hace referencia a su artículo, ¿no? Recuperado de, y aquí viene el ejemplo, ¿no? Mota Cabrera C, año 2006, el nombre de la revista se llama El rol de la escritura dentro del currículo de la enseñanza y aprendizaje del inglés como una segunda lengua. Ese es el nombre del artículo que está puesto, ¿no? Dice dónde está, es una perspectiva histórica, aquí pone de dónde viene, ¿no? Obviamente las páginas recuperado, y aquí está la página electrónica, no sé si de pronto nos puedas llevar. Sí, aparece la manito, nos lleva. Fíjense en algo, ¿no? Que cuando ustedes ponen estas siglas que están aquí, miren, aquí está simplemente estoy llevando yo el cursor. En el momento en que topo una página electrónica, tengo control ¿cómo es? Control y clic y me lleva a esa página. Entonces, con eso, generalmente en muchos trabajos se olvidan de poner esto, pero suelen estar escondidos estos datos en los escritos, ¿no? Y hay programas que capturan esto, o sea, de dónde se ha copiado, y les lleva directamente. Entonces, ahí uno puede darse cuenta cuando está revisando trabajos, y sobre todo en digital, ¿no? Y va leyendo, ¿no? Y va pasando el cursor y aparece, y le aparece la manito o aparece la página, les lleva, y así, si usted no ha citado, ese programa le indica de dónde te sacó, y entonces ahí es una buena llamada de atención del asesor del trabajo suyo para decirle, mire, usted está copiando de un libro y no está citando al autor. No, recuerden eso, ¿no? Que hay esos programas, ¿no? La mayoría de Word lo tiene. Entonces yo también cuando he visto trabajos, y yo lo que hago es, voy revisando, veo nombres y voy pasando el cursor, voy leyendo, voy pasando, y en algún momento pago y digo, ve, no citaron, pero ya sé dónde está. Entonces ahí es cuando yo llamo la atención, les digo, miren, ustedes están copiando y no citan la fuente, están robando información, o sea, eso se llama, no están respetando los derechos de autor, ¿no? Cuando ustedes citan de un periódico, la forma básica es así, miren, el apellido son los dos, el apellido son los dos apellidos, la fecha, el título del artículo, el nombre del periódico y el número de páginas totales y la página en donde está lo que está haciendo referencia a la cita en particular. Cuando es impresa con autor, pone, aquí está el ejemplo, ¿no? De lo que dice acá, que se pone, acá le ponen el ejemplo, para que ustedes se den cuenta, ¿no? Este documento es muy importante, ustedes analícenlo, revísenlo, y den cuenta, ¿no? Cuando ustedes estén haciendo su trabajo, se puedan guiar. Yo sé que hay muchas cosas que no lo tenemos en la cabeza, en la memoria. Es por eso que tenemos material didáctico que nos apoyamos y nos ayuda a darnos cuenta, como en el caso que estamos viendo ahorita, ¿no? Tenemos cómo se debe poner, y acá tenemos un ejemplo. Dice aquí como autor, Manrique Grisales, J. Aquí está el año y la fecha, 14 de noviembre de 2010. El nombre el título del artículo dice La Bestia que se tragó Armero, y luego viene el nombre del periódico y el número de páginas. El periódico se llama El Espectador, y las páginas son que ha sacado de la 16 y la 17. Sin autor pone drogas genéricas cuando no ha habido un artículo, no se sabe quién hizo, pero está en una revista, pues le pone el nombre del artículo y el nombre del periódico. Que puede toparse con esos casos, como por decir, como que fuera un anónimo, ¿no? Aquí se pone, cuando no tiene autor, se le pone de esta manera. Y estas son cuando tenemos un online, el apellido, la fecha, el artículo, el nombre del periódico. Es casi lo mismo como que fuera impreso, ¿no? En online, van los mismos datos, solamente que la referencia, en vez de acá, del nombre de la revista, aquí tiene la dirección electrónica.
Es lo que les decía hace un momento, ¿no? Que cuando uno va pasando el cursor y tenemos esas direcciones, nos va a llevar a verificar. Posiblemente ahorita si pongo clic y control clic, esto me va a llevar a esta página, seguramente, ¿no? Cuando es un artículo de revista, en magazines, ustedes si es impreso, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Todos los datos, permítanme que tome una foto. Entonces, con eso, aunque verán, yo también voy a subirles, hay otras formas de texto, ¿no? Simposios y conferencias, en caso de que ustedes tomen esas como referencias, ¿no? Ha habido, por ejemplo, un simposio quiere decir que es un programa en donde van a exponer autores de libros o científicos van a exponer su trabajo, ¿no? Y el simposio, dicen, de pronto tienen temas muy particulares. Por ejemplo, en el caso de ustedes, hubo un simposio sobre ¿cómo se llama esto? Las normas sanitarias. Y hubo 3 expositores. Ellos también hicieron su publicación. Entonces, esas publicaciones también son muy importantes como referencias teóricas para la investigación, si es que ustedes consideran que eso le va a servir, o de pronto un ciclo de conferencias o seminarios, y en ese seminario hay algún tipo que ha sacado y ha hecho un trabajo muy importante de un simposio anterior, y ustedes dicen, miren, yo hice un simposio, hice un trabajo de investigación, y hice la siguiente publicación, y les comparte, y entonces ustedes ven que de ese simposio o ciclo de conferencias le sirve a usted. Entonces, esta es la manera de citar cuando usted, si es que le tiene como referencia, quiere usted utilizar esa información, lo puede hacer y añadir y enriquece su trabajo investigativo. ¿Qué nomás se pone? En este caso, el autor, y dice, cuando es en inglés, ¿no? Y autor. Aquí son, en caso, son 2 autores, ¿no? La fecha, el título de la ponencia, acá viene el apellido del presidente con el título del simposio, ¿no? Es lo que se cita. Título de la ponencia, viene en A, apellido del presidente del Congreso, presidencia. Título del simposio o congreso. Simposio o referencia llevado a cabo en el Congreso, el nombre, oración y lugar. Es lo que aquí nos indica qué tenemos que poner, y acá tenemos como ejemplo, dice Manrique D. y pone, el de junio de 2011, evolución en el estudio y conceptualización de la conciencia en H. Castillo Presidencia, donde ha publicado. El psicoanálisis en Latinoamérica, simposio llevado a cabo, no sé el año aquí, Congreso de Iberoamericano de la Psicología Medicina Colombia, ¿no? Dice, simposio llevado a cabo. Sí, aquí sí me sorprendió yo, estos, este número, Romanos, aquí la memoria me falla. Tesis de trabajos de grado, cuando ustedes están citando de algún trabajo, recuerdan que yo les decía, cuando ustedes estén desarrollando su marco teórico y se basan en otro trabajo que ya está hecho, un proyecto, una tesis, tenemos que citar esa tesis, ¿no? Y entonces, lo importante es que cuando ustedes nombran su trabajo, tiene que ser de tal manera que ustedes pueda servir como una fuente bibliográfica, por eso la importancia del nombre del proyecto, entonces del trabajo o tesis de grado, ¿no? Dice, ¿qué nomás se pone? El autor, el año, el título de la tesis, ¿no? Aquí en este caso son de 4º grado, ¿no? Dice tesis de pregrado, lo que ustedes tienen ahorita. Maestría o doctoral. Nombre de la institución o lugar. ¿Qué nomás se pone acá? Acá está el ejemplo, ¿no? Dice L.I. Cardona, año 2009, Educación Ambiental y Evolución de la Densidad. Miren ese nombre, ¿no? Educación Ambiental y Evaluación de la Densidad
poblacional para la conservación de los cóndores reintroducidos en el Parque Nacional Los Nevados y la zona amortiguador. Ese es el nombre de la obra, del trabajo de la tesis doctoral o maestría que está haciendo. Aquí dice tesis de pregrado. Es para más o menos de tercer nivel, lo de ustedes, ¿no? Tesis de pregrado. Universidad de Caldas, en Manizales, Colombia. Pero fíjense en ese nombre, ¿no? Fíjense en el nombre que le han aprobado. Educación ambiental y evaluación de la densidad poblacional para la conservación de los cóndores reintroducidos en el Parque Nacional Natural de Nevados, de la zona del amortiguador. Entonces, es una gran investigación, ¿no? Lo que hace referencia. Del material electrónico, referencias de páginas de la web, ustedes saben perfectamente, la mayoría solamente copia lo que está aquí y le pega. Suelen hacer eso. Mire, pero hay una norma que más nos dice, ¿no? Cuando es una referencia a páginas de Word o de una web, ¿qué tenemos que poner? Los de apellidos, la fecha, el título de la página, lugar de la publicación, en este caso dice casa publicadora, la dirección en donde se extrajo el documento. Aquí sí es el URL. Entonces ponemos, cuando usted está sacando del internet, ponen, ¿qué nomás nos pide? El apellido y la fecha, ¿no? El apellido y la sigla del nombre. El título de la página, el lugar de la publicación, la casa publicadora, o sea, de dónde viene, y la dirección electrónica, el URL, ¿no? Aquí está el ejemplo. Argos, Medicina Anatomic 2007-2009. Visible Body, se llama Discover Human Anatomy, New York, Estados Unidos. Argos Publisher. Y recuperando HP, aquí está la página de dirección, no sé si se nos lleve. Ya. Cuando es un CD-ROOM, es como un libro, igualito se publica acá. El apellido, el año de la publicación, el título de la obra, la edición, el medio utilizado, el lugar el lugar de publicación y la casa publicadora cuando son los CDs, ¿no? Y se pone, aquí está el ejemplo, Johnson 2006, Johnson M 2006, Human Biology, Concept and Quality, bueno, el nombre, tercera edición, CD-ROOM de San Francisco Person, Benjamin Chowey, que es, ¿no? La casa publicadora está aquí, Parson Benjamin Comic, es cuando se trata de enciclopedias en línea, ¿qué nomás se pone? El apellido, el año, el título del artículo, el título de enciclopedia, el medio utilizado, el lugar de la publicación y la casa publicadora, URL. El ejemplo tenemos White Conversation o Conservación, es Conservation, 1989 a 2000. El nombre del título de enciclopedia dice Enciclopedia Británica. Dice medio utilizado es la versión electrónica. Dice el lugar de la publicación, dice New York, Estados Unidos. Casa publicadora, dice Britannic Compañía Inc., Británica Inc., y luego viene el URL, aquí está el http://britannica.com, ¿no? Es la forma de citar. Esto va en la parte cuando es en la bibliografía, ¿no? No es citas, es bibliografía, pero en caso de que usted coja una cita, ya saben cómo poner, en referencia a la cita, poner entre comillas lo que va y lo ubican, ¿no? O a su vez, cuando se trata de poner la bibliografía, le ponen al final. Cuando es una película o una cinta bibliográfica, se pone el apellido del autor o el productor y el apellido del director o directora, el año y el nombre de la película, cinta cinematográfica, el país y la productora. Aquí está el ejemplo y listo. Cuando es de serie de televisión, en fin, con todo lo que ustedes necesiten y vayan buscando, ¿no? Cuando es una serie de televisión, cuando es un video, cuando un podcast, cuando es un blog, cuando es una grabación de música, cuando son fotografías. Aquí tienen ustedes las referencias de cómo ir colocando, ¿no? Las citas y las biografías dentro de su trabajo de investigación. Ahora bien, les voy a subir también al aula virtual una síntesis de lo que yo les acabo de hablar, subidos en PowerPoint.
¿sí? Para que tengan mejor referencias, ¿no? Pero ustedes ya tienen para que tengan una idea, ¿no? Y no tengan dudas. Si ustedes, en todo caso, dicen, no me quedó claro y ustedes quieren ampliar sus conocimientos con relación a las normas APA, lo único que tienen que hacer es googlear, ponen normas APA y piden en el documento que ustedes quieran. Por ejemplo, pueden pedir en YouTube o de pronto ustedes pueden haber tutoriales que son muy buenos y nos pueden orientar cuando nos quepa la duda, ¿entienden? O les llaman a su profesor favorito y dicen, mire, estoy en este problema, ayúdeme, pero casi siempre como nosotros no tenemos memoria fotográfica, dicen, a ver, déjeme ver, toca consultar y dar una buena respuesta. ¿Ok? Entonces, con eso terminamos lo de hoy. ¿Y tienen alguna pregunta? O ya está. También una consulta. ¿Podemos modificar el trabajo final o el informe final? ¿Podemos modificarle todavía o ya no? No. El trabajo, hasta cuando usted decida que está terminado, está terminado. ¿Entienden? O sea, ustedes pueden cambiar hasta los objetivos de la propuesta, ustedes pueden cambiar. ¿Cuándo pueden cambiar los objetivos de la propuesta? Si de pronto con toda la información que ustedes tienen, ¿no? Se dan cuenta que analizando los resultados de las encuestas, de las entrevistas y todo, se dan cuenta que hay una respuesta distinta a lo que cómo se puede resolver. Entonces, usted quiere replantear los objetivos de la propuesta, les cambia. Hasta usted puede cambiar el nombre de su trabajo. Obviamente, cuando ya es un trabajo que es de grado, tiene que pedir permiso a su asesor y el asesor al tribunal para que le aprueben el cambio del nombre de su proyecto. ¿Entienden? Pero aquí como es un ejercicio que estamos nosotros desarrollando, ustedes saben que no me gusta mi nombre, le voy a cambiar el título de mi trabajo y por tales o cuales circunstancias estamos. Ya, Damián. Gracias. Todo pueden ustedes cambiar y modificar y mejorar. Recuerden que la práctica 3 y la tarea 3, los que tienen 5 tienen 6 porque están incompletas. Los que tienen 10, 8, 9, 10 porque están bien. ¿Entienden? Han hecho completo. Porque de ahí, eso también les he ido calificando, les he ido evaluando. Casi no he revisado mucho los contenidos en sí,